Diga conmigo, Dios tiene la última palabra. ¿Usted lo cree? ¿Quién tiene la última palabra? Dile que está a tu lado, al lado derecho. Dios tiene la última palabra. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe lo que significa que Dios tenga la última palabra? ¿Sabe que Dios desea lo mejor para su vida? Usted lo sabía, ¿no? A veces usted quiere lo bueno, pero Dios siempre querrá lo mejor. Él tiene un propósito y llamamos a este propósito el propósito divino. Porque a veces nuestros propósitos no se alinean al propósito de Dios. Y por eso Dios nos enseña a alinearnos a su propósito, porque el propósito de Dios para nosotros es lo mejor que te puede pasar. ¿Lo crees o no lo crees? Pero el hecho de esta verdad no nos exime de tener que luchar, de tener que batallar y aprender incluso a ser desafiados, a conquistar aquello que Dios nos prometió. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Cada promesa de Dios, cada palabra profética, que sé que muchos han recibido palabra profética, te ha sido dada, y esas que recoge la Biblia, que habla de cada uno de nosotros, hablan a nuestra vida como hijo de Dios, se va a dar, pero vamos a tener que luchar por ella. ¿Entiende lo que le digo? A usted le dice, por ejemplo, a su hijo, usted está educando a su hijo, quiere que sea médico, va a decir, vas a ser un médico excelente, yo veo tu futuro, si lo pudieras ver, vas a ser un médico de alto standing, te van a llamar, vas a salvar muchas vidas, vas a hacer la medicina, vas a hacer cirugía. Usted se lo dice a su hijo pequeño y entonces comienza a prepararlo para ser médico. Y tiene que enseñarlo a estudiar, tiene que decirle, mira, mientras todos tus niños están ahí en la Game Boy o en esto, tú tienes que dedicar un tiempo a estudiar, tienes que comenzar a formar a ese niño para que pueda hacer una carrera como la medicina, que aquí es una de las más difíciles. Entonces tienes que enseñarle unos valores para que él pueda llegar a ser lo que tú sabes que va a ser. ¿Entiende lo que le digo? Usted no puede decir, vas a ser un médico prestigioso, vas a tener una carrera que lleva tanta determinación y tanta estudio y tanta profundidad, y lo va a dejar todos los fines de semana jugando a fútbol en la calle diciendo, tranquilo, no estudies, mi niño, que ya como vas a ser médico no pasa nada. Al contrario. Cuando usted conoce el futuro de una persona, si supiera así como fuera, como es Dios que conoce nuestro futuro, tú lo marcas para que esa persona camine en pro de eso que Dios quiere hacer en su vida. Entonces seguramente si tú dices, médico, voy a tener que esforzarme, y desde pequeño vas a tener que aprender a estudiar y a dejar muchas cosas a un lado, como hace un atleta, ya dice el apóstol Pablo, ¿no? Que hace un atleta que para verdaderamente conseguir una medalla tiene que esforzarse, tiene que eximirse de comer muchos alimentos, tiene que tener una dieta sana, tiene que disciplinarse a salir a correr aunque esté lloviendo, o a hacer aquello a lo que he sido destinado a hacer. Porque a veces creemos que Dios nos dice las cosas o que la palabra la suelta y ya como dijo Dios, ya yo no tengo que hacer nada. Al contrario, como lo dijo Dios, tendrás que esforzarse más de cualquier otra persona que Dios no haya dicho nada. Deuteronomio 28:13 dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entregó hoy, y los obedeces cuidadosamente, diga conmigo, cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. ¿Tú crees esto de la palabra de Dios? ¿Lo crees? Lo volvemos a leer. A ver quién se lo cree. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá. ¿Quién te pondrá? ¿Quién te pondrá? El Señor es el que pone, el Señor es el que quita. El Señor te pondrá en la cabeza y no en la cola. Te pondrás en la cima o en alto y no por debajo. ¿Lo puedes entender? El Señor pone, el Señor quita. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Escuchar y obedecer cuidadosamente. Mire, cuando tú vas al texto bíblico, el relatos en la Biblia, hay hombres y mujeres de Dios, jóvenes que fueron llamados, incluso ancianos con más de 80 años, que tuvieron que luchar con uñas y dientes. Mírese las uñas. Mujeres, se hizo la manicura este fin de semana. Mi esposa se las pintó ayer. Mírase las uñas. Tuvieron que luchar con uñas y dientes. Como no se puede ver los dientes, mire los dientes que está a su lado. Mire los dientes. Hay que luchar con uñas y dientes. Haga así con uñas y dientes. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Para qué? Para vivir lo que Dios le ha prometido. Evidentemente las promesas de Dios, los valores de Dios son tan altos, pero Él nos va a ayudar a alcanzarlo. Entonces a veces te das cuenta
que estos hombres y estas mujeres de Dios que aparecen en la palabra tenían el favor y la unción de Dios, y por eso mismo también tuvieron mucha oposición. Fueron perseguidos, asumieron desafíos que para un mortal simple son inalcanzables, y por eso alcanzaron victorias sobrenaturales en su vida. Pero si no asumes desafíos, no tienes victoria. Si no vas a la guerra, no hay batallas que ganar. No puedes huir de una batalla cuando la estás enfrentando. Tienes que ir en el nombre de Jesús y con la armadura del Espíritu Santo avanzar y conquistar la victoria que te ha prometido el Señor. Esto es como una película, digo, esto de creer en el Señor es como una película donde ya sabes el final. Ah, ya yo me conozco la película, sé el final. Yo ya me sé el final del Señor de los Anillos. ¿Cuántos conocen esa película? Ya está vieja ya, pero bueno. Yo me sé el final. A mí me gusta verlo otra vez, pero ya me sé el final. Entonces cuando tú sabes el final y que pasa todo lo que pasa, que parece que se va a morir el protagonista, que después no se muere, que después lo traicionan, que después sale uno, después sale otro, y tú dices, ay, pero ya yo sé el final. Y el final es bueno. El final es la victoria. El final es que el bien se pone encima del mal, ¿verdad? No sé si lo conoce, pero ese es el final. Es lo mismo en su vida. Cuando Dios te enseña o te remueve al final y te dice la palabra de Dios lo que tiene para ti, es verdad que en el camino vas a afrontar muchas dificultades, a veces momentos duros, pero tú ya sabes el final. El final es glorioso para los hijos de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Es un final de victoria. Y por eso este texto de Deuteronomio lo deja claro. Si escuchas y obedeces cuidadosamente, entonces, y todo entonces, solamente entonces se cumplirá lo que el Señor te dijo. No puedes creerte que se va a cumplir lo que el Señor te dijo si tú haces las cosas a tu manera y no conforme al mensaje que te ha dado el Señor. Entonces la Biblia nos enseña a perseverar. Diga conmigo, perseverar. Qué bueno, hoy decía de Leticia, ¿verdad? Lleva 5 años ahí a pie del cañón, porque la gente se apunta muchas veces a cosas que hacer, pero después a las 3 semanas se aburre y lo deja. Pero 5 años saliendo cada 2 semanas con el equipo de intercesión, batallando con ellos, porque a veces no solamente con los que te encuentras en la calle, a veces hay que luchar con los que están en el equipo que dicen, ¿a que sí? Los que saben. ¿Dónde está Leticia por ahí? Ah, mira, está por ahí Leticia. Ay, Leticia, respira hondo y di gracias, Señor, por el llamado, porque Él te ha dado unción para llevarla a cabo también. Entonces, perseverar en aquello que Dios nos llama a hacer. Hoy me quiero centrar en una parte de la palabra de Dios, donde en este caso hay un problema, una situación que quiso romper con el propósito que Dios tenía con Salomón. ¿Recuerda Salomón? El rey Salomón, lo conocemos, ¿verdad? Había un propósito que Dios tenía para él, que le había sido profetizado a él, aún de niño. Y Salomón era joven, y Dios le había elegido como sucesor de su padre David. Todos lo sabían. Salomón contaba con la bendición y el favor de Dios, pero estuvo a punto de perder ese derecho, esa promesa que Dios le había dado. En otras palabras, tuvo que luchar para poder verdaderamente sentarse en el trono de David. Y vamos al primer capítulo de Reyes, que esta semana empecé con el libro de Reyes y me quedé en el capítulo 1, verso 1. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Ahí está el gran rey David. Ya estaba mayor que el pastor, estaba mucho mayor. Tenía, según dicen los médicos que estudian esto, por los síntomas que tiene, posiblemente problemas de circulación, y por eso de noche pasaba demasiado frío y temblaba. Había cumplido su misión de vida. Él vio los propósitos de Dios cumplidos. Él estuvo en interminables luchas, lo traicionaron, lo persiguieron, momentos muy duros como el de Ziklag, de alguna vez hablé, vio morir a uno de sus hijos, otro fue asesinado, la violación de una de sus hijas, en fin, cosas terribles que tuvo que vivir este hombre. Ya estaba al final de su día y él vio que el plan de Dios se había cumplido en su vida. En otras palabras, sabemos que el rey David escribió muchísimos salmos que hablan del interior del hombre, de esos momentos de angustia que todos pasamos. También son salmos de liberación, de alegría, de regocijo. Vemos cómo fue este rey que hizo grande el reino
reino de Israel en su tiempo, hizo los preparativos para el templo, revolucionó la adoración a Dios en la tierra, porque fue un hombre que revolucionó todo lo que era la adoración de los levitas de aquel tiempo, fue algo tremendo. Acabó con la estirpe de los gigantes. En el tiempo de David se acabó con la estirpe de los gigantes sobre la tierra, aquellos descendientes de no se sabe dónde. Y por sobre todo él portaba la genética del Mesías, de Jesús. Por eso incluso a Jesús siglos después le decían el hijo de David. O sea, tremenda la vida de David. Pero ya estaba mayorcito, ya estaba mayor que mi suegra, más o menos como mi madre. Y ya estaba él llegando el momento de encontrarse con su Señor. Ella lo sabía. Lo había preparado todo para legar su trono a Salomón. Estaba todo en orden, todo parecía bien. Porque Dios lo prepara todo para que tú puedas vivirle. Él prepara las cosas. Él prepara los acontecimientos. Él prepara las instrucciones. Él te prepara el camino. Por eso digo yo que siempre tenemos que seguir la dirección que nos marca. Y ahí estaba. Sin embargo, dice el verso 5 de este capítulo 1 de Reyes, que entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Mira, ¿quién era Adonías? Adonías era el cuarto hijo de David. En aquel tiempo los hombres tenían varias esposas. Era el cuarto hijo de David y como tal tenía derecho al trono. Era aún más viejo que Salomón. Él diría: no, ¿por qué Salomón si yo soy mayor que Salomón? Y quiso oponerse al deseo de su padre, incluso a la palabra que ya Dios había dado por boca del profeta. Él dice: no, tengo más derecho que Salomón. Adonías en realidad representa nuestra naturaleza caída, que quiere hacer su propia voluntad por encima de la de Dios, y representa también todo aquello que te vas a encontrar en tu vida, porque te lo vas a encontrar, y que va a tratar de sacarte del plan de Dios, del propósito de Dios. Eso podemos decir que representa a Adonías. Adonías va a aprovechar cualquier debilidad o la puerta que tú le abras para usurpar el trono de Dios en tu interior, para robarte, para sacarte del propósito, para desviarte del plan de Dios, porque Adonías sabe que si te separa del propósito de Dios, él pierde el poder que quiere resucitar en esta tierra. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Adonías es una representación, en este caso también del mal, de las fuerzas del mal que operan en tu vida, y que si le abres una puerta va a filtrarse para sacarte del propósito de Dios. Adonías a veces, a mí me gusta poner ejemplos, a veces Adonías puede ser ese trabajo, que quizás tú por falta de dinero te vas y te saca de lo que Dios comenzó a hacer en tu vida. O también puede ser, pasan otras ocasiones, tu debilidad por comprar, que comienzas a comprar y a comprar y a comprar y no te das cuenta y estás endeudado y las deudas te amargan. También a los días puede ser, como no, les pasa a muchas personas que tienen tan poca confianza en Dios y solo piensan en ahorrar, en guardar, en tener más y más y más, y viven de manera miserable, ávaros, tacaños, rácanos. A veces estás con personas así y dices: pero si tienes mucho más que yo y estás mendigando un calcetín agujereado. Pero Adonías también puede ser la envidia, el rencor, por ver a otros que les va mejor que a ti y que tú crees que tienes derecho a que te vaya mejor que a otro. Tienes que demostrar que eres mejor. Así estaba Adonías. Él veía a Salomón y dice: ¿por qué Salomón? ¿Y por qué él? Si yo soy mayor, si yo soy más guapo, si yo soy más fuerte. Adonías es todo aquello, vuelvo y te digo, que va a luchar contra lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Y Adonías usa estrategia. Se rodea de personas, de pensamientos, de situaciones, de emociones, principalmente en esta sociedad que vivimos, de razones para salirse con la suya. Dice el verso 6... que y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces, habían 4 razones principalmente por las que Adonías atesoró esto en su corazón, de levantarse contra Salomón y usurpar el trono. Primero, según el verso 5, tenía ese don para el espectáculo, ¿verdad? Ese don de gente. Se juntó con 50, preparó, yo creo que alquiló unos Lamborghini, si fuera nuestro tiempo, porque a mí me gusta pasar este tiempo. Entonces Adonías fue a una casa de alquiler y alquiló 4 Ferrari, de esos los trajo Mirko de Italia, y 5 Lamborghini, y estaba ahí, y fue con todos esos coches, hizo un desfile, y dice: yo soy el rey. Entonces todo el mundo dice: pero no tiene caramelo, como hacen los reyes magos aquí cuando vienen, ¿verdad? Los sabios de Oriente. Y entonces Adonías era así, era alguien para hacer un show increíble, y tenía ese don de gente.
de hablar, de decir, mira, entonces como era así, le gustaba reunir gente en torno a él. En otras palabras, para sentirse admirado. Hay mucha gente que quiere sentirse admirada. Si no, vaya a las redes sociales y no salga de las redes sociales, que también a veces nos gusta sentirnos admirados. Somos esa parte de Adonías. También en segundo lugar dice que la palabra que era de muy hermoso parecer. Y ahí es cuando uno es guapo y el ego se te sube, ¿verdad? Es como Lucifer, que también entre los querubines él se creyó que era el más pomposo de los querubines y empezó con la maldad. Precisamente fue así. Es cuando uno cree que tiene que razón, que es el más guapo, que es el más inteligente, que es el más bello, entonces se merece algo que aunque no es para él, él se lo merece. Son cosas, tanto el don de gentes como la hermosura, que podías haberlas usado para bien, ¿cierto? Para ayudar a su hermano Salomón, ¿a que sí? En su reinado. Pero ¿sabe por qué no quiso ayudar a Salomón en su reinado? Porque él quería estar a la altura o por encima de Salomón. ¿Cuántas veces queremos estar a la altura de alguien o por encima de alguien cuando no es nuestra misión de vida? Ahí pasaba, porque todos somos importantes para Dios. Mira que está a tu lado, eres importante para Dios. Díselo al del otro lado. Eres importante para Dios. Pero no eres importante por lo que haces. Por eso no eres importante. Eres importante por quién eres en Cristo. Por quién eres en Cristo. No por lo que haces. Evidentemente a mí me tocó ser el pastor de la congregación porque Dios me llamó a eso. Yo no soy importante por ser el pastor o el más importante, porque todos somos iguales en Cristo. Cada uno con su misión. No soy más que el que le toca servir una mesa en un café y ser camarero toda su vida, porque ese también es importante para el Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién es en Cristo? Y con ese café va a bendecir a mucha gente y va a traer muchas vidas al Señor si entiende en su conciencia espiritual a qué ha sido llamado. Entonces, no trate de ser o de hacer lo que Dios no te llama, y menos si es ocupando el lugar de otro. Ahí cuando me encuentro, y es algo muy común, aconsejando en matrimonio, lo digo porque es muy común. Quizá alguien de aquí me lo ha dicho, pero es que es tan común. Cuando viene un matrimonio, y por supuesto usted sabe que el hombre y la mujer somos, tan diferentes. No físicamente, que es evidente que lo somos, pero la manera de pensar, la manera de percibir las cosas, la manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque ahora que está estudiándose mucho la mente humana, trabajamos diferentes partes del cerebro. El cerebro lo tenemos muy parecido, pero uno trabaja la parte derecha, otra parte izquierda, entonces ya no nos entendemos. Por eso Dios dice ayuda idónea, y por eso Dios dice compleméntense. Porque no es lo que dice uno, no es lo que dice el otro, es el complemento, es la unidad, es el sincronizar una cosa con la otra, lo que nos hace quien somos en Cristo como matrimonio. Pero muchas veces me encuentro a esa mujer, a esa esposa que dice, es que mi marido no es cabeza y tiene que ser cabeza, que lo dice la palabra de Dios. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Y el marido me dice, pastor, es que me agarra la cabeza y me quiere que sea cabeza. Porque somos diferentes. Y yo decía a alguien ahí más detrás, yo decía, vamos a ver, eso es como yo tener que demostrar que soy hombre. ¿Yo qué soy? Hombre. ¿Por qué soy hombre? Porque nací hombre. Porque Dios me creó hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué soy? Hombre. Evidentemente, yo no le tengo que demostrar a usted que soy hombre, porque no me baja los calzones. ¿Me entiende lo que le digo? Pero soy hombre. ¿Por qué soy hombre? Porque Dios me creó hombre, ¿cierto? ¿Y qué es mujer? ¿Por qué es mujer? Porque Dios la creó mujer. Entonces hay hombre y hay mujer. Entonces, a veces no entendemos eso. El que es hombre y es esposo es cabeza. Es cabeza, no tiene que demostrar ser cabeza. La ayuda idónea no tiene que decir, tiene que ser cabeza, no, es cabeza. Porque nació cabeza del hogar. ¿Lo puede entender así? ¿Por qué? Porque Dios dice que es cabeza al varón. Y si no le gusta, pues cuando vea a Dios, consúltelo con Él. Pero como Él es perfecto y quiere que funcionen las relaciones en la tierra, lo establece así. Porque hay un mundo espiritual también que nos rodea y que funciona bajo esos principios y verdades. ¿Qué sucede? Que a veces no entendemos que el esposo es cabeza de la esposa. ¿O no? No tiene que haga pastor a ver si ya se cabeza. No, ya lo es. Entonces usted va a tener que cambiar su oración, y el esposo también muchas veces. Y va a decirle, Padre, gracias por el cabeza que me diste, no lo está haciendo muy bien, pero ayúdalo tú, que yo también lo voy a ayudar a que sea cabeza. Entonces ya cambia la cosa, ¿no? Porque no es que no sea cabeza, es que es cabeza.
No es que no sea usted la ayuda idónea, es que usted es la ayuda idónea. Entonces me dice, ayuda idónea si lo que hace es tirarme, si me tiene amargado, no quiero ni ir a casa, pastor, por no encontrármela. Prefiero encontrarme, como decía una vez, un puma hambriento en un callejón oscuro, que a mi mujer cuando iba a casa. Digo, exagerado el tío. ¿Cierto? Entonces usted va a tener que orar, varón, diciendo, Padre, es la ayuda idónea, ayúdala en su misión y ayúdame a mí a corresponderle. Entonces cambia la oración, porque ya cada uno conoce su función. Aunque vuelvo y digo, muchas veces no se está desarrollando bien dentro del hogar. Pero esto sucede para todo. Esto sucede entre padres e hijos. Hay padres que no saben ejercer de padre y hay hijos que no saben ejercer de hijos. Hay de todo, en la iglesia pasa lo mismo. Hay pastores que no ejercen bien de pastorado y hay ovejas que parecen cabras. Son ovejas, pero parecen cabras. Viven como cabras, entonces uno tiene que enseñarles a ser ovejas. Pero a veces parecen cabras. Yo digo, parecen, que no lo son. ¿Entiendes lo que digo? Porque usted es una ovejita, que sí. Mira que está a su lado, dice, qué guapa eres. Dice, guapo, Dios, qué guapo eres. A veces te enfrentas con alguna ovejita que parece un toro que te va a cornear, pero sigue siendo oveja, aunque no responda como oveja, porque es lo que somos en Cristo. El rebaño en este redil que estamos todos, ¿cierto? A veces, mira, a veces parece que vamos al trabajo y el jefe es el jefe. Y tú dices, pero si yo sé más que el jefe, pero si el jefe no se entera, porque yo sí me entero. Sí, no importa si usted se entera más que el jefe, pero es que usted no es el jefe. Entonces no se las dé de jefe, no se haga el jefe y no funcione como jefe porque usted no es el jefe. ¿Quién es el jefe? El otro. El que sabe menos que usted, sí. El que es más feo que usted, sí. El que no se entera de nada, sí. Pero es el jefe. Y si es el jefe, ¿usted qué tiene que hacer? Ayude al jefe. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar al jefe. Si sabemos más que el jefe, nos hacemos los bobos y lo ayudamos al jefe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O los humildes, en otras palabras, ¿cierto? Entonces no usurpe nunca la posición ni del esposo, ni del padre, ni del hijo, ni del jefe, ni del pastor, ni de nada en su vida. Porque por eso nos está llevando la sociedad, nos estamos llevando. Se está usurpando aún las posiciones de género, se están usurpando en el campo espiritual. Y hay una historia montada que a cada espiritual es que Cristo viene pronto. ¿Lo cree? Cristo viene pronto. Denle un aplauso a él, Cristo viene pronto. Gracias, Jesús. Porque quizá usted sea mejor o sea más guapo. Pero si usted no es Salomón, no es Salomón. No ejerza como Salomón. No se crea Salomón si no es Salomón. Si usted es Adonías, reconozca, pues soy Adonías. Y no, y el trono le pertenece a Salomón. Entonces yo voy a ayudar a mi hermano a que llevemos este trono que es el de mi padre adelante en lo que quiera hacer. Pero esa no fue la actitud que tenía él. Él, en lugar de ayudar a Salomón a reinar y no levantarse contra él, hizo todo lo contrario. Porque dice en tercer lugar que había nacido después de Absalón. ¿Y usted sabe quién fue Absalón? Absalón era el favorito del rey David, hijo favorito. Dice que tenía un pelo así hermoso, así como no está por aquí, está como Andrea, un pelo grande, eso así rizado. Mírala de atrás, ay, que está hoy en imagen, graba, emite bien, es la que está allá en imagen. Emite bien, emite todo guapo. Que el pelo era precioso, así crecía, y se lo cortaba una vez Salomón, y un pelo, yo imagino negro, todo así rizado, hermoso. Absalón era, vamos, un fuera de serie el tío. El modelo de todas las revistas era Absalón. Y era el favorito de David. Era el consentido. Y después de Absalón era Adonías. El más guapo era Absalón y después era Adonías. Pero ¿sabe lo que pasó con Absalón, verdad? Se levantó como su padre, contra su padre, quiso también usurpar el trono a David. Fíjense cómo es la cosa, Absalón se lo quiere usurpar a David, Adonías se lo quiere usurpar a su hermano Salomón. Y cuando David era aún fuerte y comenzó aquella batalla, ¿y sabe cómo terminó Absalón? Aquello que más le llenaba a él, que era su pelo, quedó enredado debajo de una enredadera mientras iba en el caballo huyendo de la batalla, se enredó el pelo en la enredadera, se quedó colgando por su pelo y llegaron los soldados de David y le lanzaron 3 lanzas al pecho. Ese fue el fin de Absalón. Y yo creo que Adonías no aprendió nada, porque viendo eso también quiso levantarse contra su hermano. En otras palabras, parece que tanto Absalón como Adonías arrastraban experiencias de la niñez, arrastraban un ADN, para bien o para mal, que muchas veces nos marca.
Por eso tenemos que vivir en dependencia con ese nuevo ADN que recibimos de Cristo. Recibir y vivir la paternidad de Dios. Porque el único Padre bueno es el Señor, el Padre, nuestro Padre Celestial. Y ahí estaba. Y tenemos que aprender a superar todo nuestro pasado con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted sabe que hay cosas que te están marcando del pasado, te tiene que aprender a decir: Espíritu Santo, trabaja esto en mi vida, quiero que trabajes esto, y eso solo se consigue con la intimidad del Espíritu Santo y metiéndote y conociendo la palabra del Señor. Entonces, es importante esto. A mi padre le decían Manuel el Bruto, y a veces dice: Damián, eres como tu padre Manuel el Bruto. Entonces, cuando yo escucho esto, digo: uy, verdad que soy medio bruto. Entonces ya yo intento no ser tan bruto, y en vez de coger 2 bolsas de cemento, pues voy a coger menos, y en vez de hacer esto, pues hago lo otro, y en vez de... ¿Entiende lo que le digo? ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender para no repetir lo que has aprendido de tu niñez, que no es bueno. Repite lo bueno, lo que no es bueno no lo repita, aprenda a dejarlo atrás. Por eso necesitamos una transformación personal en nuestras vidas, que va a marcar no solamente nuestras vidas, sino la de nuestros hijos. En cuarto lugar, las Escrituras añaden que el mal comportamiento de Adonías se debía a que el rey David, su padre, no lo había disciplinado. Leímos: su padre nunca le había puesto triste en toda su vida con decirle: ¿por qué haces así? Mire, a los hijos hay que enseñarles, ¿cierto? Hay que llevarles a reflexionar. Por lo menos hay un amén por ahí, santo. Con los hijos hay que establecer límites. ¿Por qué? Porque son hijos. Hay que establecer límites. Y tienen que entender que sus acciones tienen consecuencias. Pero, por supuesto, primero tenemos que nosotros aprender los límites que tenemos para con Dios, porque Él es nuestro Padre. Entonces, como hijos, tenemos que sujetarnos a lo que el Padre nos está enseñando. Para una transformación personal en tu vida, cuando es personal, le va a hacer bien a tus hijos. Y esto también es para los adultos, porque cuando somos adultos seguimos siendo hijos, ¿a que sí? Somos hijos de la casa, por ejemplo, o somos hijos de Dios. Entonces, a veces como padres o como pastores es difícil enseñar a los adultos, porque si tú crees que es difícil enseñar a los niños, trate de enseñar a los adultos, ¿a que sí? ¿Qué será más fácil? Y mira que es complicado, ¿no? Pues póngase a trabajar con adultos. Pero sabe, contamos con el mejor Padre y con el Espíritu Santo para encaminar nuestras vidas y para que podamos cumplir los propósitos de Dios, que de eso es lo que se trata. Nadie quiere hacerle daño a usted. Queremos que el Espíritu Santo pueda avanzar en su vida y usted se pueda desarrollar como hombre, como mujer, como esposo, como padre, como hijo, como hombre de Dios, como mujer de Dios. Eso es lo que queremos. ¿Usted está conmigo? Dile que está a tu lado: yo quiero que avances en Cristo. Pero ¿qué pasó? Que David dice que nunca quiso, por no entristecer a Adonías, nunca le llamó la atención. Nunca le dijo: no, mijo, esto no es así. No, mijo, esto no. No le estableció límites. Y por eso al final encontró a alguien que se levantó contra Salomón. Qué pena, ¿verdad? Que a veces lo que no queremos que suceda, sucede, porque no entendemos que Dios nos está enseñando y a veces no aprendemos de Dios. Pero cuando aprendemos de Dios y nos corregimos a nosotros mismos y somos corregidos por el Espíritu Santo, aprendemos no solamente para nosotros, sino para verdaderamente sacar familias completas en la presencia de Dios. Verso 7 dice que Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Adonías, que como digo yo, es esa mala conducta, el mal carácter, la vieja naturaleza, aquello que se opone a lo que Dios quiere para tu vida, siempre vas a contar con aliados, siempre. Habían hombres influyentes que apoyaron el movimiento de Adonías, incluyendo a Joab. Joab era el general del ejército de Israel. Él decía: Salomón no me gusta tanto, yo prefiero con Adonías, que Adonías es más cacha, que Adonías es más bravo, que Adonías ha estado en el combate. Yo opto por reinar a Adonías. Y el general del ejército de David decidió, o como dice aquí, aceptó ayudar a Adonías.
Porque, ¿sabe lo que sucede? Que cuando hay un cambio, cuando hay una transformación profunda de parte de Dios, se van a revelar quién está contigo y quién está contra ti. Cuando Dios está haciendo algo en tu interior y algo profundo, tú te vas a dar cuenta de cuáles de tus amigos te van a decir, oye, te veo bien, te veo transformado, te veo diferente, vamos para adelante, te puedo ayudar en algo, y vas a encontrarte a otros que te van a decir, ahora ya no te emborrachas, ahora ya no sé qué, ahora ya no sé cuánto, y va a buscarte ir en contra. Tú tienes que saber quiénes son. Tienes que conocer quiénes son. Porque Dios está haciendo una obra. ¿Quién va a sumar a tu vida? ¿Y quién va a restar en tu vida? En todo aquello que Dios quiere hacer. Entonces tienes que estar pilas. A ver quién te va a ayudar a salir adelante y quién va a intentar darte la zancadilla. Y es sano para ti saber qué es lo que tienes que podar en tu vida. Tú tienes que mirar dentro de ti qué pensamientos tengo que quitar de mi vida. Qué pensamientos que antes me comía el coco con esto y con lo otro y ahora soy libre en Cristo. Hemos cantado hoy que somos libres. Qué pensamientos, qué emociones tienes que trabajar en tu interior. Qué puertas tienes que cerrar y qué puertas tienes que abrir. Qué palabras son las que te van a inspirar y qué palabras dices, esto ya no lo escucho. Estos programas de la televisión ya no los veo, esta serie de internet no me interesa, estos amigos de Instagram o de Facebook no me interesan porque lo que ponen no me edifica. Tienes que saberlo, tienes que preguntar al Espíritu Santo, porque quizás para algunos de ellos así tú serás modelo y lo vas a ayudar, pero otros te dice el Espíritu Santo, eso no vale la pena ni que lo sigas. ¿Entiendes lo que le digo? De eso se trata. Dice el verso 8 que el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei y Rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. No dice que estaban con Salomón, pero no seguían a Adonías. Porque también hay personas que te van a rodear y te van a ayudar a alcanzar tu propósito divino. Y esas son las que tú tienes que identificar en tu vida, porque Dios está contigo. Hay personas que Dios pone a tu alrededor para ayudarte en este camino. Nunca estamos solos. Dice versos 9 y 10, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual estaba cerca de la fuente de Royel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Este es inteligente, ¿verdad? Mira cómo trabaja el enemigo. ¿A quién convidó? A todos. Venga, que haga una fiesta. Yo mato las vacas y el cordero y los bueyes y todo el mundo para fiesta, para barbacoa. ¿Quién se apunta? Uy, ¿quién no se apunta por una barbacoa? Los hombres van a tener una. Qué bueno. Entonces, al principio, el enemigo te lo pone todo bonito. Te va a ofrecer el oro y el moro, que eso es un dicho de la época de la Reconquista de España. El oro y el moro te va a ofrecer. Fiesta, alegría, celebración. Te va a seducir con palabras bonitas. Quizá con un buen sueldo, con un buen puesto, con una apariencia de verdad, con la familia ideal. ¿Usted sabe cuántos enemigos dicen? Ay, la familia ideal. ¿La familia ideal? Pero ¿sabemos qué es la familia ideal? A veces no sabemos qué es eso. Pero es solo eso. Es un ideal que te tratará de sacar, de robar, de destruir lo que Dios tiene para tu vida. ¿Y qué podemos hacer, pastor, en contra de eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Usted se pregunta? ¿Cuál es la solución a todo esto? Cuando parece que no hay salida, cuando parece que ya este hombre Adonías se había ganado al pueblo, se había ganado al general de los ejércitos de Israel, se había ganado a varios de los sacerdotes y se había ganado tanta gente y parece que quedaban solo 2 o 3 que no lo habían apoyado. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabe qué puede hacer? Pregúnteme, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer? Uy. ¿Qué puedo hacer, pastor, si mi mente muchas veces, mis emociones, mis heridas, mis limitaciones, la condición de mi vida, mi inmadurez, mi egoísmo, a veces me puede, a veces ese Adonías que tengo dentro de mí, y encima estoy rodeado a veces que cuando quiero salir adelante tengo tanta oposición? Pues tenemos que hacer lo que nos enseña la palabra de Dios. Versos 11 a 13. Entonces habló Natán a Betsabé, la madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Ahí, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu siervo diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono?
¿no? ¿Por qué pues reina Adonías? Primero, tienes que buscar consejo. Tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar en la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo ha revelado en tu vida. Tienes que ir atrás en las palabras que has recibido de profecía que te han dado sobre su vida, las que tienes apuntadas, y tienes que volver a leerlas. Y tienes que ir a la palabra de Dios y saber esos versículos que quizás te llamaron una vez la atención, que eran para ti, y los marcaste en rojo o en verde o en azul. Y puedes mirarlo y dices, no, pero yo una vez en la presencia de Dios, Dios me habló en un mensaje o en algo que escuché y yo lo marqué. Esta es la palabra que tiene Dios para mí, que mis hijos, que mi vida, que mi economía. Aquí está marcada la palabra de Dios. ¿Lo puedes entender? Yo sé que Lili lo entiende perfectamente. Y por eso viene bien acompañada. Dios te bendiga, Elías. Ya da cosas maravillosas en tu vida. ¿Lo crees? Es la palabra de Dios. Primero busca en su palabra, busca consejo. Y por supuesto luego ven al Rey Jesús. Habla con tu Papá Celestial. Porque tu propósito divino tiene que ver con tu vivir de cada día. Con una vida diseñada por Dios para ti. Un camino que te ha trazado, que tienes que avanzar. Y para ello has de caminar en ese mover del Espíritu Santo. Y saber qué es lo que dice Dios de tu matrimonio. Tienes que tenerlo claro. ¿Qué dice Dios de tu familia? ¿Qué dice Dios de tus hijos? ¿Qué dice Dios de tu economía? De tu trabajo? Del entorno donde estás viviendo. ¿Qué dice Dios de tu iglesia? Tienes que tener claro lo que dice Dios. Y no lo que estás viendo en tus hijos, o lo que ves en tu esposo, y lo que ves en tu esposa, o lo que ves quizás en la iglesia, o lo que ves en tu lugar de trabajo. No tienes que ver eso, que eso está presente. Pero hay algo superior, que es lo que Dios dice de tu vida. Lo que Dios dice de ti, de a pesar de tus heridas, y de tus limitaciones, y de las veces que te culpabiliza, y tantas cosas que no estás haciendo. A pesar de todo eso, ¿qué dice Dios? Y como dice la palabra, entonces dice, ve y entra. Y dile, Señor mío, no me dijiste que tú me habías lavado, que tú me ibas a escoger, que iba a hacer grandes cosas en tu nombre. ¿No me dijiste que Salomón, tu hijo, reinaría después de mí y él se sentará en mi trono? Señor, tienes que ir a Dios con toda confianza, con respeto. Tienes que ir con fe. No vayas a quejarte a Dios. Vete con fe, vete con conciencia espiritual. Y tú le dices, Señor, tú no me dijiste que mi matrimonio, Señor, que mi hogar, que mi finanza, que mi vida empresarial, que mi salud, que todo aquello que he rendido a tus pies, que esa es la clave, que todo aquello que has rendido a los pies de Cristo, si no lo has rendido, Dios no se mete. Dios no se mete. No espera que Dios haga algo en aquello que tú no has rendido. Porque para darle permiso a Dios a hacer algo, tú tienes que rendirlo, tú tienes que confiar en Dios, tú tienes que dejar esa carga delante de Dios y no llevártela cuando termines de orar. Hay quien le deja la carga a Dios, Señor, aquí está la carga, no puedo con esto, y después se la lleva al trabajo y sigue cargado. No, lo que tú has rendido, entonces tú dices, Señor, como yo lo he rendido, todo será conforme a tu propósito, conforme a lo que tú me dijiste, ¿cierto? Versos 16 y 17. Y Betsabé, y qué maravilloso, porque fue la madre de Salomón. Madres, ¿cuántas madres hay aquí? Futuras madres. Levante la mano también. Santo. Sí, algunas están ya y otras vienen en camino. Intercedió. Cuando todo estaba oscuro, cuando ya Adonías se había declarado rey, cuando la gente lo estaba siguiendo, ella fue y dice, mi rey, tú no ves mi hijo. Tú no dijiste que mi hijo iba a alabarte, a adorarte. No lo llevé yo en mi vientre para que te alabara a ti. Como yo te he conocido, que Él te pueda conocer, que Él te pueda servir como yo te he conocido. Si tú no lo conoces, ¿qué vas a clamarle a Dios? Si tú no sigues a Dios, ¿qué vas a hacer? Que tus hijos sigan a Dios. Pero si tú eres fiel, si tú eres obediente, si tú avanzas en Cristo, tú puedes ir a Cristo. Con todo eso que tiene, con la actitud correcta. Y como hizo Betsabé, se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tiene? Porque ¿sabes lo que te va a decir Dios? ¿Qué tiene? ¿Qué te falta? ¿O no? ¿No es de nuestro Padre Celestial? ¿Qué tiene? ¿Qué te falta? Me falta fuerza, estoy agotada. Él te va a preguntar.
Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Mire, no es que yo me lo saqué de la chistera, es lo que el Señor dice de tu familia, es lo que el Señor dice de tu matrimonio, es lo que el Señor dice de tus hijos, es lo que el Señor dice de los hijos, es lo que el Señor dice de tu vida, es lo que Dios dice, o es lo que tú dices. ¿Qué es? Pero tenemos que tener la actitud correcta para llegar delante de Dios. No dices tú, Señor, que el que te sirve a ti va a tener abundancia, las cosas se van a abrir y va a tener que luchar, pero vamos a avanzar. No lo dice tu palabra. Ay, que no lo sé, pues léalo en la palabra, búsquelo. Abra el versículo donde lo dice: restauraré el bienestar. Mira, me salió ese: restauraré el bienestar, restauraré tu bienestar. ¿A quién le va mal? ¿Quiere que le vaya mejor? Mira, Señor, restaura mi bienestar más todavía, más todavía, más todavía. Y créalo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Mire, qué importante es la actitud con que vamos a Dios, cuando vamos a ese trono. Cuando nos pondremos y tenemos en nuestro tiempo de intimidad con Dios, que actitud vamos. Y ahí, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué promesas has leído? Y vuelvo y digo, y has hecho tuyas en la palabra. ¿Qué has recibido de Dios en lo personal que te ha marcado tu vida? Tu manera de hacer las cosas, tu manera de vivir, la toma de decisiones. Todo eso que haces debe de ser por fe y debes de perseverar en ello. Por eso la gente que persevera recibe la bendición de Dios, recibe el favor de Dios, recibe el fruto del Espíritu Santo. Conforme a lo que Dios te dice, tienes que perseverar en lo que Él te dice. No perseveres en la tesudez o en la terquedad o en la desobediencia. No, persevera en lo que Él te dice. Y aunque vayas a ver oposición, que la hay, y que parece muchas veces que las cosas no se van a dar, tú puedes ir al trono de la gracia y decirle: Señor, tú me dijiste, y tú mantienes en oración, y tú estás dejando ser tratado por el Espíritu Santo, aunque sabes que hay Adonías que se han levantado, que hay oposición que se ha levantado. Tu fe en la palabra de Dios te da la perseverancia para ir en la actitud correcta. Versos 24 y 25 dice: y dijo Natán, este era otro de los sacerdotes: Rey, Señor mío, le dice a David, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido, ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho: viva el rey Adonías. ¿Se imagina? ¿Quién llega ahí ahora delante del trono? El sacerdote Natán, porque esto tiene que ver con autoridad espiritual. Y usted tiene autoridad espiritual. Usted tiene que aprender a llevar y a aportar esa autoridad espiritual y a hablar delante de Dios como un hijo de Dios. Versos 28 y 31. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré. Diga conmigo: que así lo hará el Señor, que así lo hará el Señor. Lo que Él te ha dicho, lo que Él te ha dicho. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Entonces Betsabé, la mamá de Salomón, se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi Señor el rey David para siempre. Y nosotros podemos decir: viva mi Señor Jesucristo. Diga: viva mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Versos 39 a 41, porque tengo que acabar la historia, ¿a que sí? No me deje con la intriga. Verso 39 a 41. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flauta, y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías, porque Adonías está también escuchando. ¿Sabes que Adonías está escuchando?
Adonías, prepárate, estás escuchando. Y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Estaban ya con la panza llena, ya se habían comido todos los bueyes, y estaban allí ellos celebrando medios bebidos, ya tenemos rey sobre Israel, y oyen un estruendo, porque hay estruendos que son en el mundo espiritual, hay estruendos en el mundo espiritual, y el mundo espiritual lo siente, la vibración cuando la palabra de Dios habla que todo vibraba, no es que hubiera un terremoto, que también había una conmoción, pero está hablando que hay una conmoción espiritual cuando Dios está a tu favor y cuando tú has entendido que lo que Dios promete, Él lo cumple. Si nosotros estamos en el momento oportuno, hacemos la actitud correcta. ¿Lo entiendes? Gracias a Dios. Dice el verso 43, mientras me acompañan los músicos. Y Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Versos 46 y 47. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro rey, a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey David adoró en la cama. En otras palabras, jamás tires la toalla, ni dejes de creer en la palabra que Dios te dio. Eso tienes que agarrarlo contra todo viento y marea, contra tormenta, contra rugido. Como si revienta el Teide, tú te tienes que agarrar y decir: a mí no va a pasar nada porque tengo una promesa de Dios. Así que puede reventar. Porque a mí no me va a pasar nada porque tengo una promesa de Dios. Ahora, que no reviente por amor a los demás, pero a mí no me va a pasar nada porque tengo una promesa de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Persevera en fe, en obediencia, en intimidad con Dios, y Él es el que hará. ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted qué tiene que hacer? Perseverar. ¿Usted quiere hacer? Creer. ¿Usted quiere hacer? Avanzar. ¿Usted qué tiene que hacer? Luchar. ¿Y qué va a hacer Él? Lo que Él quiere hacer, lo que Él le prometió. Es que lo que Él promete lo hace Él. Y lo que Él te manda a hacer a ti lo hacemos nosotros. Y así funciona el reino de los cielos. Mire, ¿qué pasa con los Adonías? Que en realidad ellos temen lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ellos lo temen porque Dios no está trabajando con ellos. Por eso, como saben que tú tienes un potencial en Dios, ellos van a intentar robarte ese potencial. Siempre habrán Adonías intercediéndote en tu vida, metiéndose en tu vida. Cada vez que tú vas a empezar un proyecto, cada vez que tú vas a comenzar un trabajo, cada vez que tú tienes una idea, cada vez que tú quieres avanzar en Cristo, aparecerá un Adonías que te dirá: no, eso no es así, eso no está bien, tú eres un desgraciado, te dirá mil cosas. Pero cuando uno persevera en fe, los Adonías nunca se salen con la suya. Versos 51-53, y termina así el relato. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Claro, tienen que tener miedo, porque la maldad huye de la luz de Cristo. Tienen que tener miedo. Tienen que tener miedo. Pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no me matará a espada a su siervo. Él sabía que lo había hecho mal, y entonces entra al tabernáculo donde había el altar que tenía unos cuernos donde quemaban, y él se agarraba a los cuernos. Decía que nadie podía entrar a matar, era como ahora la iglesia católica, en lugar santo, ¿no? Que no podías entrar con armas y nada. Entonces, no, yo me agarro al altar y aquí no me pueden matar porque yo sé que me leveré contra Salomón y que seguramente me va a matar. Pero ¿sabe? Y fue la primera decisión importante que toma el rey Salomón en su reinado. La primerísima decisión. Dice: júrame el rey Salomón que no me matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si el hombre fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. La primera decisión que toma Salomón en su reinado es perdonar. Diga conmigo: perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Si usted quiere ser sabio en su vida, aprenda a perdonar. Perdónese a usted mismo. Perdone a los que le han hecho daño.
y avance en Cristo. Deje atrás todas esas cosas que a veces le están, avance en Cristo. La venganza no es nuestra, dice el Señor. Dios pone todas las cosas en orden, en el orden de los cielos, si tú le crees a Él. Dios está con sus hijos y Dios siempre tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Como cantábamos hoy, Él pelea nuestras batallas. No dejes nunca de luchar, pero Él que te da la victoria. Nosotros luchamos y la victoria le pertenece a Él. Lucha por aquello que Él te prometió. Y recuerda que Dios está con los que perseveran en fe y en obediencia, en aquellos que aprendemos a rendir todo a Cristo. Así que póngase en pie el día de hoy conmigo. Diga conmigo, Dios tiene la última palabra. No sé qué estarás pensando, no sé qué estás esperando de Dios, no sé cómo se ha tornado tu vida, no sé si te das cuenta de las decisiones que tomaste en errado y te has arrepentido, no sé si tú quieres verdaderamente causar tu vida delante de lo que dice Dios, de obedecerle, de como decíamos en ese versículo de Deuteronomio, ese primer versículo. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que Él te entrega hoy, si tú escuchas lo que Dios te ha dicho hoy, en lo que te ha tocado a ti, en la parte de tu porción de esta palabra, si tú la escuchas hoy y la obedeces cuidadosamente, escucha, y la obedeces cuidadosamente. Si dices, Señor, yo me voy a agarrar a la fe, yo conozco tus palabras, yo sé lo que tú tienes para mi vida, yo sé las promesas, yo las he leído, yo las he escuchado, tú me has profetizado, yo sé esas promesas. Ahora quizás no se está dando nada de esa promesa, pero yo las sé, yo las conozco, yo las voy a obedecer fielmente, yo voy a cumplir tu palabra, yo te voy a hacer caso, yo voy a hacer lo que tú dices, tú me vas a enseñar, a pesar de mis limitaciones, yo perdono, haga así con las manos, haga así, yo perdono a los que me hicieron daño y me perdono a mí mismo, porque metí la pata muchas veces, porque tomé decisiones que no eran contrarias. Yo perdono.